Buenos días, bienvenido presidente a la Cámara de Comercio. Hacemos el último encuentro en este caso, con el candidato a la presidencia del Principado de Asturias por el Partido Socialista, Adrián Barbón. Como sabéis, hemos estado durante casi los últimos 2 meses haciendo encuentros con todos los candidatos, tanto a la presidencia del Principado como a la alcaldía de Oviedo, por el orden de menos a más. Y terminamos precisamente en este caso, con el presidente del Principado de Asturias. Como bien sabéis, este evento es transmitido en directo y además queda grabado en la página web de la Cámara de Comercio para que en cualquier momento podamos verlo, aquellos que no han podido asistir de manera directa. Voy a dar unas pequeñas pinceladas del candidato. Luego él tiene 10-15 minutos para exponer sus ideas principales en el perímetro económico, ya que estamos en un ámbito económico. Luego Carlos de la Torre hará las mismas 10 preguntas que hemos hecho al resto de los candidatos y luego la parte final para interactuar cualquiera de los que estéis presentes, incluso de manera online, al presidente del Principado. Adrián Barbón Rodríguez nació en La Viana el 4 de enero de 1979, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo en el año 2002. Militante del Partido Socialista Obrero Español desde los 18 años, concejal del Ayuntamiento de La Viana del 2003 al 2018, vicealcalde del Ayuntamiento de La Viana entre el 2003 y el 2008 y alcalde del Ayuntamiento de La Viana entre 2008 a 2017. Diputado en el Congreso de los Diputados a final de la 10ª legislatura, presidente de la Asociación de Comarcas Mineras de España, COM, 2015-2018, secretario general de la Federación Socialista Asturiana desde septiembre de 2007 hasta la actualidad y diputado en la Junta General del Principado de Asturias en la 11 legislatura. Presidente del Principado de Asturias del 20 de julio del 2019, miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea, y le acompañan a este acto doña Concepción Saavedra, número 2 por el Partido Socialista, en este caso en estas elecciones, Dolores Carcedo, si no me recordar, el número 4, y Luis Ramón Fernández Huerga, también que va en la lista de diputado a estas elecciones. Simplemente, pues, y como decir que ha sido 4 años, y lo digo públicamente porque ha sido así, donde hemos hecho muchas cosas con este gobierno, podíamos haber hecho más y espero que si es así y los asturianos deciden que el presidente Adrián Barbón vuelva a ser presidente, podamos hacer muchas más cosas, pero bueno, tengo que decirlo que hemos tenido, desde esta Cámara siempre hemos tenido la interlocución, hemos hecho cosas en defensa del interés general de Asturias. Y yo, me gusta también resaltar que hemos tenido siempre esa capacidad de escucha en su persona y al cual quiero agradecer. Y ya tienes la palabra, presidente. Bueno, pues muchas gracias al presidente de la Cámara, a Carlos y a todos vosotros y vosotras por estar en este encuentro, que además me recuerda mucho al encuentro de hace 4 años, cuando yo venía con un mensaje que era romper con una dinámica que a mí siempre me preocupa mucho en Asturias, y los que me conocen lo saben, que es esa visión hipernegativa de la realidad asturiana. Yo siempre digo que con una visión hipernegativa de la realidad asturiana nunca se avanza, y de hecho lo vengo defendiendo desde hace años. Ayer mismo todavía lo defendía en Mieres, ¿no? Pero es verdad que por el medio, en esa visión positiva de hablar bien de nosotros, de ser capaces de romper con los clichés, nos encontramos con la peor legislatura, la más difícil de toda la historia autonómica desde que entró en vigor el Estatuto de Autonomía en 1982. Porque la pandemia, como sabéis, fue una ruptura de legislatura total y absoluta. 2 años casi del esfuerzo de la misma ha estado destinado bien a medir el impacto sanitario, que todavía pues, lo estamos sintiendo y lo sabe bien Conchita, la Concepción Saavedra, bien a medir también el impacto económico. Y el impacto económico pudo ser mucho peor de no hubiera sido pues, por la movilización de recursos, tanto a nivel general, en el caso de España, con la articulación de los ERTEs como medida de protección, como la movilización de más de 132 millones de euros que hizo la Comunidad Autónoma de Asturias para los sectores económicos más damnificados. Y en esto quiero empezar por ahí reconociendo que, lógicamente, hay sectores que lo han pasado mal, pero teníamos que tomar una decisión siendo la comunidad autónoma más vulnerable de todas las que hay en España por la media edad que tenemos. Somos la comunidad más envejecida y hubo que tomar decisiones para salvar vidas. Así de sencillo, ¿no? Tenemos más de 3.400 muertos, pero de no haber adoptado esas medidas, yo siempre digo que hubieran sido 15 o 20.000 muertos los fallecidos en la pandemia. Pero a pesar de eso, a pesar de la pandemia, de la crisis económica que derivó de ella,
luego de la guerra de Ucrania, de la deriva inflacionista, el problema que sabéis bien y conocéis de lo que ha sido el estrangulamiento de la llegada de materias primas, el alto coste de la energía. Es decir, ha sido un sinfín de desastres, si me permitís, que yo creo que ningún político había afrontado, al menos en una legislatura, o ninguna sociedad había tenido que afrontar en una legislatura. Pero digo, a pesar de ello, lo cierto es que hoy yo creo que estamos en plena transformación de nuestra economía. ¿Por qué? Porque estamos modernizando nuestra industria. Porque frente a lo que era habitual en Asturias, que siempre vamos en el vagón de cola, siempre vamos por detrás de los demás. Es decir, cuando se inicia incluso la industrialización de Asturias, de España, perdón, nosotros no somos los primeros, ni mucho menos. Si alguien lee La aldea perdida, los que somos de la Viana lo sabemos bien, la resistencia que había en el mundo rural a la industrialización de Asturias, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ahora, sin embargo, yo creo que hemos captado el mensaje de que la resistencia frente al cambio no tiene ningún sentido y que teníamos que estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque una economía más verde, más digital y más sostenible, ligada a una reindustrialización, con todo esto tiene muchas más posibilidades. Lo que hemos trabajado es en una alianza, que yo creo que es importante, en varias direcciones. La primera, lo que yo digo, la alianza del hierro con la ciencia. Es algo que en Asturias, y lo digo abiertamente, apenas se trabajaba, eran los sectores innovadores. Nosotros tuvimos claro desde el primer momento, y me acuerdo perfectamente en la conversación que tuvimos hace 4 años en esta misma mesa, la necesidad de creer en la ciencia como la gran aliada de la industria. Y lo ha demostrado, y creo que ha demostrado su utilidad, y hay datos que hablan por sí mismos, ¿no? Hemos pasado de 2 a 12 centros de I+D+I, pero es que además, lo daba el dato todavía la ministra de Ciencia el otro día, la mitad de los empleos creados en los 3 últimos años en Asturias son ya ligados a sectores tecnológicos, innovadores, científicos. Es decir, estamos dando un salto muy importante. Cuando hablo de saltar de 2 a 12, no solo hablo de número de centros de I+D+I, sino que hablo también de número de personas que están trabajando. Hoy hay en Asturias más de 400 personas dedicadas a la innovación y la investigación científica. En segundo lugar, porque Asturias está más cerca del mundo. Otra cuestión que siempre se planteaba, que era un mantra de todas las campañas electorales, era la carencia de conexiones aéreas. ¿Os acordáis, no? Asturias, el aeropuerto de Asturias no tenía tirón, no tenía pujanza, no crecía, teníamos la competencia de Santander y sin embargo nosotros no éramos capaces de reconvertir todo eso. Pues lo cierto es que hemos pasado de 15 a 29 conexiones aéreas en 4 años. ¿Y eso qué supone? Pues el incremento de los tráficos, pero además la conectividad con otros aeropuertos que a su vez reparten los flujos de forma manera que los que venís del mundo empresarial, lo sabéis bien, os va a permitir viajar y comerciar y trabajar, por tanto, mucho mejor. Si hoy sumamos, a pesar del desastre de que la fecha no sea mayo, y ya sabéis que yo soy el primer damnificado en ese sentido desde el punto de vista electoral, pero yo creo que, como muy bien dice Carlos Pellicer, siempre que debatimos de este tema, lo importante es estar trabajando ya en el cuando llegue. Y aquí la Cámara de Comercio ha hecho un informe muy exhaustivo, que yo reconozco, del impacto económico que va a tener la llegada del AVE. Se abre una ventana de oportunidad para nosotros. No solo desde el punto de vista comercial, no solo desde el punto de vista de facilitar los tránsitos, sino también, lo sabemos, desde el punto de vista turístico, que ya hay representantes del sector turístico y hemos batido récords esta legislatura, pero es que podemos incrementar mucho más, no solo la aportación actual del 11% al PIB. Así que no es cuestión de retórica, son hechos. Hoy hay más empleo y menos paro que hace 4 años. Por cierto, yo sí conocía el dato del INE y ni tan siquiera hemos bajado el 1.000.000 de habitantes, curiosamente, porque hemos recibido más llegada de personas y compensan esa disfunción, ese problema que tenemos del saldo vegetativo negativo, que es que mueren más personas de las que nacen en Asturias desde 1985, ¿no? Pero decía, hay más empleo y menos paro. En concreto, 12.000 parados menos y 11.400 personas trabajando más. Hemos batido récords de exportaciones en el último año, 6.200 millones. Vienen más empresas de las que se van. Esto es una cosa que a veces no destacamos lo suficiente. Se ha multiplicado la inversión extranjera, batimos el récord turístico. Nosotros, cuando ya decimos llegó el momento de Asturias, lo que decimos es que las piezas, por primera vez en 4 décadas, están encajando para no dejarnos llevar simplemente a la inercia de qué vamos a ser, sino qué queremos ser, tomando nosotros nuestras propias decisiones. Eso que decía, y resume también José Andrés, de Asturias tiene que quererse, ¿no? Bueno, pues tenemos un sector naval que es una potencia a nivel mundial, así de sencillo. Tenemos un sector tecnológico que ya exporta a todo el mundo. Una industria que yo creo que apuesta en el valor añadido, mismamente en fuentes renovables.
hace poco conocíamos, ¿no?, la modificación de la propiedad o el cambio de propiedad de propietario en Windar, pero es que Windar está en la cabeza del mundo y esta entrada le va a permitir aún crecer más y desarrollar otros proyectos en la zona de Avilés, por ejemplo. Creemos en la posibilidad de convertirnos en un polo biosanitario, aquí lo compartimos de lleno con la Cámara, en torno a Oviedo y La Vega en concreto, creemos que hay muchísimas oportunidades. El Musel tiene que ser el gran polo logístico, ahí está el desarrollo de la Zalia, que es verdad que hay temas pendientes, pero lo estamos encarrilando desde el momento en el que conseguimos que entre Sepidés a formar parte del accionariado y por tanto el control de la sociedad para dinamizar lo que es la llegada. Y bueno, pues en este momento que sabemos también que nuestro sector agroalimentario, pese a toda la crisis que ha vivido, puja fuerte, ¿no? Habrá de Central Lechera Asturiana, René Picot, por poner dos ejemplos, es hablar de calidad, es hablar de Asturias como alimentos del paraíso. Por eso decimos que llegó el momento de Asturias, estamos convencidos de eso, de que hay oportunidades, de que estamos orgullosos de nuestra propia identidad, de nuestra tierra, y de que tenemos capacidad, pese a todas las dificultades que aún existen, porque sigue habiendo mucha gente que lo pasa mal, hay un abanico de posibilidades de seguir construyendo grandes cosas y mejorando. Además, hemos demostrado una cosa que yo creo que desde el punto de vista emocional, frente a lo durísimo que fue, desde el punto de vista emocional para los asturianos y asturianas, fue un chute de energía en el sentido de que volvimos a creer en nosotros mismos. Y me refiero a la pandemia. ¿Cómo afrontó Asturias la pandemia? Y no digo yo, digo Asturias. ¿Cómo afrontamos, por ejemplo, lo que fueron las medidas de control de la salud pública? ¿Cómo afrontamos el sistema de vacunación, que nos situó a la cabeza de España desde el primer momento, llegando a todos los rincones? El hecho de que se hablara de la respuesta asturiana al coronavirus, si os dais cuenta, por toda España y por toda Europa, salimos incluso en medios internacionales, nos dio algo que, en mi opinión, habíamos perdido, y era un poco de autoestima. Necesitábamos autoestima y esto sí nos lo permitió. También, aparte de afrontar graves crisis, hemos afrontado pues, la búsqueda de soluciones a problemas. La Cámara de Comercio los conoce bien, ¿no? Lo que pasaba, el cierre de Danone en Salas, por poner un ejemplo de ello, fue claro. Aquí la entrada de una multinacional como Savisa holandesa va a permitir inversiones entre 35 y 40 millones, lo cual fija el territorio. O lo que fue la crisis de Duro Felguera. Duro Felguera estaba al borde del colapso. Hubo una entrada, un rescate por parte del Estado y del gobierno autonómico, y lo importante ahora es que ya hay inversores que van a sostener la actividad de la empresa. Pero otras empresas que son punteras están destacando, ¿no? Y aquí también la Cámara tengo que agradecérselo, el trabajo que hizo Exion, el grupo Exion, que es un grupo asturiano, que además consiguió la colaboración de Iberdrola, recuperando Vesuvius, que había cerrado la antigua planta, para demostrar, bueno, pues eso, que podemos dar soluciones a los problemas. Nos queda alguno pendiente, y yo no lo niego, Alcoa principalmente, y ahí, bueno, yo espero que del proceso concursal puedan salir buenos proyectos, y me consta, ¿no?, que hay iniciativas empresariales en ese sentido. Y todo esto lo hemos hecho haciendo algo que a mí me parece importantísimo, que es la fuerza del diálogo, ¿no? Yo había un lema electoral en los años 90, en el año 91, para ser exacto, de un partido que no existe, con lo cual puedo citarlo porque a nadie le molestará, que era el CDS, que decía como lema electoral la fuerza del diálogo. Bueno, pues lo hemos hecho con mucho diálogo con los partidos dentro de la Cámara. Hemos aprobado todos los presupuestos de Asturias sin tener mayoría absoluta los 4 años, llegando además a los mayores presupuestos de la historia. Uno de ellos aprobado con el mayor apoyo de la historia, 32 diputados de 45 votaron a favor, pero también del diálogo con la sociedad. Hemos llegado a los acuerdos de concertación, hemos llegado a acuerdos con la Cámara de Comercio como nunca antes habían dado en la historia de Asturias. Nunca antes había tanta relación entre las cámaras de comercio y el gobierno de Asturias, y yo creo sinceramente que somos garantía de estabilidad. Es decir, si alguien quiere, ante posibles incertidumbres que en el mundo se están planteando y que sabemos que el mundo en el que vivimos va a ser así permanentemente, nosotros damos algo que otros no pueden dar, que es estabilidad, porque lo hemos demostrado. En la legislatura más difícil hemos dado estabilidad. En segundo lugar, damos experiencia, ofrecemos experiencia. Porque decía mi abuela, todavía no somos así, decía mi abuela que los experimentos con gaseosa. Y es verdad, yo creo que en este momento de cambio trascendental de la historia de Asturias, lo que necesitamos es un chute decía, de la autoestima, pero también de experiencia. Y mira, de todos los candidatos y candidatas que se presentan, a los que yo por delante expreso el absoluto respeto, porque yo
Quiero demostrar que se puede ganar y gobernar sin insultar a otros candidatos. Yo no hablaré jamás mal de otro candidato o candidata. Yo lo que sí quiero decir es que hay algo que me distingue y es que vengo aquí con la experiencia de 4 años de ser presidente. Hace 4 años venía con muchísima ilusión, pero experiencia la justa en el sentido que tan solo tenía experiencia municipal. Hoy vengo con la experiencia de ser presidente y no de gestionar una legislatura cualquiera. Así que esa experiencia también nos delata, ¿no? Y en tercer lugar, que es ocupamos la centralidad, que no el centro, que es diferente. La centralidad significa que somos el Partido de Asturias y que todo el mundo sabe el que mayor capilaridad territorial tiene, el que más alcaldes y alcaldesas tiene y por tanto mayor presencia municipal, el que es capaz de acordar con sindicatos, con empresarios, como ha venido demostrando todo este tiempo, con cámaras de comercio. Y por último, como digo abiertamente, creo que somos el proyecto que encarna la mejor oportunidad de asegurar el futuro de Asturias. Porque en medio de tanta incertidumbre nosotros damos esa certidumbre, esa certeza de que el futuro de Asturias creemos en él, que venimos trabajando duro durante muchos años, que heredamos el trabajo de nuestros predecesores, de esos 40 años de reconversión industrial a la que nos obligó Bruselas, porque nuestras empresas eran todas, o la gran mayoría, las más importantes desde luego, era el sector público, pero ninguno de ellos tenía desde el punto de vista económico sostenibilidad, pero ahora sí, ahora hay una industria potente, pero al mismo tiempo construíamos algo fundamental para garantizar la calidad de vida, que es el estado de bienestar. Y eso ha costado mucho a los asturianos y asturianas. Así que, bueno, estabilidad, seriedad, centralidad y experiencia es lo que os ofrecemos y los que esperamos para contar con vuestro apoyo el próximo domingo 28 de mayo. Y ahora pues, quedamos atentos a las preguntas, yo creo. Muy bien, presidente. Pues nada, a continuación, Carlos va a hacerte las preguntas que hemos hecho a los candidatos. Algunas cosas seguro que se entremezclan con ya alguna de tus reflexiones, pero bueno, así es un poco el procedimiento y luego abrimos el turno a preguntas diversas. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Nos llamamos 10 preguntas en 10 minutos, no quiere decir que nos tengamos que ajustar al tiempo. No pasa nada, no pasa nada. La primera, ponga un adjetivo a Asturias. Valiente. La segunda, su receta para el progreso y desarrollo económico de Asturias como base para el bienestar social de los asturianos. Bueno, yo creo que ya he deslizado algunos elementos. Uno, la innovación, lo tengo clarísimo. Yo soy de los que cree que la ciencia y la innovación es el camino de éxito de Asturias y que era algo en lo que aquí no queríamos lo suficiente en ello. En segundo lugar, antes hice referencia a la cooperación. Soy de los que cree que esto no va de que el gobierno dirige y los demás siguen, ¿no? Liderar no es eso, liderar es mucho más complejo. Liderar es ser capaz de buscar la cooperación con agentes que son muy distintos y que tienen posiciones muy diferentes y buscar puntos de encuentro. Eso es la cooperación. En tercer lugar, la audacia. Hay una cosa que a mí me dejó grabada Pedro de Silva. Pedro de Silva escribió en un prólogo a un libro sobre las primeras elecciones autonómicas del año 83. Le decían que diera un consejo a los futuros gobernantes de Asturias. Dijo, mire, yo solo les voy a dar 2. Que sean audaces, es decir, que no tengan miedo a equivocarse, porque tomar decisiones siempre de suyo va a significar que te equivoques alguna vez. Y sobre todo, que no te dejes ahogar por los vapores de la vieja Asturias, que son vapores que envuelven y que impiden avanzar, ¿no? Y como yo reivindico, a mí me gusta reivindicar a Pedro de Silva como el mejor presidente de Asturias y el espejo en el que creo todo presidente autonómico debería mirarse, citaría audacia. Y por último, ambición. Porque lo que no podemos es ponernos límites. Antes decía el sector turístico. Oye, ¿hemos batido récords en el 2022? Sí, pero es que todavía podemos crecer mucho más. Podemos crecer mucho más sin poner en riesgo nuestra sostenibilidad. Así que, desde luego, yo creo que esos 4 elementos. Se habla de propuestas que, lógicamente, en la explicación que yo, pues salieron muchas, pero ahora vamos a decir cuáles son las más inmediatas, cuál es su mejor idea, cuál es lo más urgente y cuál es lo más importante. Bueno, empiezo. La más inmediata. Ya hemos venido haciendo anuncios claros. La primera, la ley de ciencia, que la tenemos en información pública y que nos parece fundamental para el ecosistema innovador y poner en marcha la agencia de ciencia. Yo creo que eso va de la mano, ¿no? Ahí tenemos un cambio trascendental. En segundo lugar, la ley de reto demográfico, que es otra ley que tenemos lista, en este caso ya incluso aprobada en el proyecto de gobierno. Hay una tercera, que va a ser la modificación de la legislación forestal para proteger los pueblos de lo que hemos vivido, esta ola de incendios. Y bueno, yo creo que en estos momentos tengo que citar necesariamente un gran acuerdo por la salud mental como medidas inmediatas. ¿Por qué? Porque
Hay una situación que me preocupa enormemente. Antes decía que Asturias tiene un problema o tenía un problema de autoestima, pero ahora me preocupa mucho más lo que estamos viendo, especialmente entre la gente más joven, ¿no? Entonces, son medidas, yo creo que las más inmediatas. La mejor idea, si tuviera que decir, casi no voy a hablar de futuro, pero sí de pasado, porque tiene mucho que ver con el futuro, fue crear la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Me criticaron muchísimo. Ahora, como esto pasa a tanta velocidad, ya nada se recuerda, pero en aquel momento se dijo que era gasto tirado, ¿no? Lógicamente. O sea que yo creo que fue la mejor idea y además estoy convencido de ello. Lo más urgente, en este sentido, yo lo tengo claro, es la guerra a la burocracia. Tenemos una guerra a la burocracia y hay que aplicar las 3 leyes que hemos sido capaces de aprobar, algunas de ellas salvadas por la campana en el último momento de la legislatura, pero que hay que desarrollar. Y lo más importante, lógicamente, tenemos por delante el reto demográfico, la pérdida de población de Asturias, y por ahí pasa el fomento a la natalidad y también atracción de población, que sabemos que es lo que nos está compensando en este momento y que no hayamos bajado de 1 millón de habitantes. Pero después de este ámbito, el tema de la fiscalidad tiene que salir. Y la pregunta, Lo esperaba ver. la pregunta es, ¿más impuestos o menos impuestos? Pero lo siguiente es ¿por qué y para qué? Bueno, pues ahí soy muy claro. Lo dije hace 4 años, además estoy convencido de ellos. Tiene que haber los impuestos necesarios para sostener nuestro estado de bienestar. Tiene que haber los impuestos necesarios para sostener la promoción de nuestras empresas. Por ejemplo, si queremos desarrollar esa agencia de la ciencia, si queremos además que Asturias gane protagonismo, hemos dicho duplicar la capacidad de los fondos que destinamos a la internacionalización, si queremos promover pues calidad de vida y al mismo tiempo calidad de actividad empresarial, eso pasa necesariamente por la realidad impositiva. Yo siempre digo que los impuestos son el precio de la civilización. Y claro, en esta legislatura hemos aplicado, fíjese, no hemos subido los impuestos, ni uno solo. Todo lo contrario, en esta legislatura han bajado. Pero han bajado han bajado por una, y ahora os voy a explicar el ejemplo de en qué bajó. La gente que está haciendo la declaración del IRPF en estos momentos, los que no superan determinado umbral de renta y tienen hijos a su cargo, están aplicando esa deducción de 300 euros por hijo. Hay familias que el año pasado les salía a pagar y este año, me lo están comentando ya, les sale a devolver. Pero es que en la próxima legislatura vamos a dar un paso más allá. Como sabemos que el salto es del primer hijo al segundo y eso es fundamental promoverlo, vamos a duplicarlo primero la ayuda del segundo hijo al ser 600 euros. Y además, sin superar determinado umbral de renta, que para nosotros por eso practicamos la progresividad fiscal, lo que decimos es que una familia de 2 hijos que no supere determinado umbral de renta va a ser considerada familia numerosa a efectos fiscales. ¿Eso qué supone? Que si este año una familia con 2 hijos se puede aplicar una deducción fiscal de 600 euros, la que viene, la próxima legislatura llegará a 1.900 euros. Hemos creado deducciones fiscales que promueven sobre todo el asentamiento rural, promueven sobre todo el emprendimiento en el entorno rural, también el emprendimiento en general. Y ahí estamos abiertos, y lo digo abiertamente, a analizar qué deducciones fiscales podemos aplicar en esa vía fiscal asturiana que promuevan la actividad económica. Sabiendo, claro, tenemos que saber que el límite lo tenemos por parte del Gobierno de España, ¿eh? ¿Por qué? Porque recordaréis, no sé si algunos de los que estáis aquí optasteis ayudas COVID en su día. A la ayuda COVID nosotros habíamos aprobado a la vez que en los presupuestos generales que no computara efectos IRPF. Y nos impugnó el Gobierno de España el tema ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional anuló esa deducción fiscal. Así que los impuestos, nosotros decimos los necesarios. No hemos hecho de la política fiscal una política agresiva en esta legislatura, ni mucho menos, teledirigida a las clases medias y trabajadoras y sobre todo para sostener el estado de bienestar y también, lógicamente, la acción empresarial. Siguiente va de burocracia, que ahora decía que era lo más urgente, y la pregunta es sobre la modernización de la administración autonómica. ¿Cuál es su opinión, propuestas, compromisos sobre temas como la digitalización, la simplificación, cumplimientos, plazos y la coordinación con otras administraciones en trámites o regímenes? Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es desarrollar las 3 leyes que aprobamos. La primera era una ley muy puntual, la de modernización, medidas urgentes de la administración, pero hay 2 que son trascendentales, que no se han desarrollado todavía, no están aprobadas, ¿no?
tanto la de empleo público como la de calidad ambiental, son claves. ¿Para qué? Para reducir informes no necesarios, desburocratizar, facilitar toda la tramitación, la apertura de negocios, por ejemplo, que antes tenía que llegar de forma reiterada a la administración del Principado con legislación ambiental obsoleta. Todo eso hay que ponerlo en marcha porque ya lo tenemos aprobado. Pero es verdad que no lo ejecutamos y nuestra guía está ahí, están las propias leyes y además yo creo que han sido bien recibidas en este sentido por los ámbitos económicos. Además, lo hemos hecho buscando consensos. Pese a lo que se diga, hemos intentado buscar consensos. Lo hemos intentado 1 y 1000 veces. Y la pena a veces, en ocasiones, es que en este sentido no veamos, y aquí hago una autocrítica a la izquierda, ¿no? Yo que me sitúo a la izquierda y que soy un socialdemócrata, un socialista democrático y que creo que eso tiene una concepción de visión de progreso, no puede ser que seamos en este sentido tan conservadores que nos ceguemos a la hora de evitar reformar. Yo creo y quiero presidir un gobierno profundamente reformista y de hecho esas leyes son el mejor ejemplo de esa guerra a la burocracia. Y por último, la modernización digital. Ahí desde luego yo creo que hay que facilitar todo tipo de trámites vía digital. Hemos hecho avances muy importantes, por ejemplo, en cuestiones como la salud, pero hay que mejorarlos porque es verdad que también hay que tener en cuenta la situación poblacional que tenemos, el envejecimiento de nuestra población. Hay que trabajar en la alfabetización digital y sobre todo en la facilitación digital. No se trata solo de que los trámites se puedan hacer, se trata también de que estos trámites sean fáciles de desarrollar. Siguiente, en el decálogo de propuestas a candidatos, una de nuestras propuestas es la metrópoli. Pero la pregunta es, el área central, precisamente, ¿cuál es su posición y el por qué y para qué? Bueno, mi posición es favorable, lo que pasa es que nos hemos encontrado que en el área metropolitana, y lo digo abiertamente, sin Oviedo es imposible de construir. Y una posición política que yo no ataco, como todas las posiciones políticas yo, oye, puedo estar o no de acuerdo con ella, pero desde luego hay que respetarla. El Ayuntamiento de Oviedo decidió, recordará, la legislatura anterior se había avanzado mucho, incluso en crear órganos de cooperación entre los ayuntamientos que conforman el área metropolitana y no fue posible. Dicho esto, ¿hay que renunciar a ello? No. Hay que renunciar a la arquitectura institucional porque no es posible poner la marcha sin Oviedo. A mí me parecería que eso sería sinceramente un error, ¿no? No se puede excluir Oviedo. Hay que tener una visión global de Asturias. Para eso nosotros hemos lanzado el AURA, la Agenda Urbana y Rural de Asturias, que combina la ruralidad y la urbanidad, que combina la visión global. Pero desde luego nosotros, como creemos en la cooperación, creemos que si no avanzamos con una visión estratégica de cooperación entre los concejos que conforman el área central asturiana o el área metropolitana, Asturias tiene un serio problema, porque no tiene ningún sentido. La competencia entre concejos, el localismo exacerbado es absurdo en ese sentido, ¿no? Lo siguiente, una vez que la escribimos nos dimos cuenta que había que reformularla, pero bueno, ya estaba hecha. Pero va precisamente sobre la contratación pública generada de la actividad económica, sobre a veces cómo padecen las empresas que los pliegos, los contratos, vamos a decir, a precios posibles. Entonces la pregunta va sobre precisamente los pliegos y contratos de las limitaciones con las empresas. ¿Considera que es una forma de ayudar a la reactivación económica y qué prefiere? ¿Un buen precio o un buen servicio de contratista? Bueno, primero hay que decir que la ley de contratos es una chapuza jurídica de primer nivel. Yo hablo muy claro y además no ando con dobleces y tengo fama de decir las cosas por su nombre. La ley de contratos del sector público fue una chapuza jurídica, en mi opinión, y una chapuza jurídica que ya nació mal en la Unión Europea, porque recordarán que esto es una transposición de una directiva comunitaria. Yo creo que hay que reformular, porque una ley que pretendía teóricamente ser garantista, lo que se ha convertido es una ley obstruccionista. Y eso explica que por qué, si cogemos cualquier administración del nivel que sea, el ámbito de ejecución presupuestaria es tan bajo. Pero no solo los gobiernos autonómicos, cogen el del signo que sea, más o menos se mueven en porcentajes similares. Vamos a la ejecución del Estado y un tanto de lo mismo. Y vamos a la ejecución de los ayuntamientos y un tanto de lo mismo. Por ejemplo, se conocía que el de Oviedo el 18% de inversión en el año 2022. ¿Por qué? ¿Porque todos somos malos gestores? No, porque la ley está pensada y está definida mal. Es una ley que obstruye, es una ley que comprime, que a base de informe va, informe viene, pues los procedimientos de adjudicación de obras o los procedimientos de licitación de una misma se puede prorrogar entre 12, 14 y 16 meses respecto al momento en el que lanzas el proyecto. O sea que como punto de partida, yo en este sentido creo que hay que replanteárselo, hay que hacer un trabajo en la Unión Europea, pero también el Gobierno de España, y os lo he dicho 1000 veces, tiene que replantearse esa tramitación, ¿no?
¿Prefiero buen precio o buen servicio? Siempre buen servicio. Yo creo que la calidad es más importante que un buen precio. Pero el precio tiene que ser razonable, lógicamente, no se trata de tirar el dinero, pero lo que no puede ser es que por ir a precios extremadamente bajos, luego la calidad resulte mala y pasa lo que pasa luego. La siguiente no es de competencia autonómica, pero bueno, preguntamos para ver lo que dicen los candidatos. Sobre el peaje de Huelva. ¿Qué hará sobre ello y qué compromisos y plazos? Bueno, pues aquí seguramente no he seguido lo que han dicho otros candidatos, pero me imagino que muchos de ellos habrán dicho que lo van a eliminar. Porque como hablamos sin rigor, da igual las competencias que uno tenga que no, dirán, vamos a eliminar el peaje del Huerna. Pues yo no voy a mentir a nadie. No depende de mí eliminar el peaje del Huerna. El peaje del Huerna ahora mismo saben que está siendo examinado la ampliación, que fue un gobierno de José María Aznar, el que lo llevó al 2050, está en estos momentos en la Comisión Europea examinándose si fue legal o ilegal esa prueba. Vamos a ver esa tramitación, ¿no? Que por cierto fue la candidata de Podemos, fue Podemos Asturias el que lo planteó, y yo además lo reconozco abiertamente, fueron ellos, ¿no? Lo que sí nosotros estamos trabajando, que es en lo que podemos, es presionar al gobierno para que se amplíen las bonificaciones. Y de hecho ya se está notando. Es decir, en esta legislatura ya hubo bonificaciones. Los que viajáis mucho a Madrid en coche lo sabéis. Simplemente con el sistema este de pago, bueno, pues se facilita que con 3 viajes, bueno, pues el abaratamiento ya se nota. Los sectores transportistas también lo están notando. Las otras deducciones que había eran muy antiguas, habían sido de la legislatura de Zapatero. Yo lo que creo es que hay que seguir avanzando en ese tipo de bonificaciones hasta que el pago sea meramente residual. Pero tenemos un problema, y es que los últimos cálculos que nos daban estimativos de cuánto costaría el rescate eran en torno a 1.300 millones de euros. Y claro, eso el Estado, pues lógicamente, pues no quiere considerar. Siguiente sobre internacionalización, algo que va en el ADN de las cámaras de comercio. La pregunta es qué papel considera que tiene la internacionalización de las empresas y si entiende que una marca como Cámaras de Comercio, reconocida internacionalmente, debe de liderar colaboración con el gobierno participado en la internacionalización de las empresas. Bueno, yo creo, lo decía al principio, creo que como en esta legislatura nunca se ha visto tanta colaboración de las cámaras como el gobierno del Principado de Asturias, esto lo podrán decir ellos. Tendrán experiencia, muchos de los que estéis aquí, de relaciones con gobiernos anteriores, y hemos abierto campos de oportunidad. Yo sí que creo que aquí tenéis un papel clave que jugar. ¿Por qué creo que es importante la internacionalización? Porque en situaciones de crisis económica también permite modular los impactos, salvo que sea una crisis global, entonces da igual dónde venda, ¿no? Pero si son crisis regionales o en el momento en el que haya pinchados con el precio de la energía, con problemas determinados en determinados ámbitos, la internacionalización permite, primero, tener un sostén económico claro de la empresa y, en segundo lugar, que crezca. Un problema de la empresa asturiana es que es una empresa pequeña, pero yo no os voy a decir, voy a prometeros que van a ganar todas las empresas asturianas X trabajadores en 3 meses, porque os estaría mintiendo. Eso no lo puede hacer el gobierno, y eso lo sabéis bien. Eso tiene que ser las propias empresas. Pero para crecer necesitan vender fuera, necesitan internacionalizarse, ¿no? Y yo creo que hay empresas, lo hemos visto, hace poco estaba en Asturiana de CIP, por poner un ejemplo, hemos visto el ejemplo de Windar o TSK, el liderazgo del sector naval, yo creo que es clave. Nosotros ahora producimos, creo que el último año, el 84%, creo recordar, hablo de memoria, de los barcos que se construyeron en España se construyeron en Asturias, y no eran para Asturias, lógicamente, eran para todo el mundo. A mí me tocó flotar alguno de ellos, como el sector atunero. En el sector agroalimentario cada vez se exporta más, eso nos lo dice tanto los grandes referentes, René Picot, Central Lechera, y yo creo que hay muchos otros ámbitos en los que podemos trabajar, ¿no? Por eso decíamos como propuesta duplicar el dinero que actualmente se dedica en Asturex a apoyar la promoción internacional de las empresas como un objetivo realizable y que yo creo que puede tener impactos concretos. La última es sobre la colaboración público-privada y sobre la respuesta que es sobre las cámaras de comercio y la Cámara de Comercio. La Unión Europea y el Gobierno de Asturias confían precisamente en las cámaras de comercio, programas europeos en temas como empleabilidad, creación de empresas, potenciación del emprendimiento, digitalización. En Asturias tenemos ejemplos, la Oficina de Captación de Inversiones o el Programa de la Economía de Cuidado o recientemente la Oficina Económica y Comercial en Asturias y Madrid. Dígame qué proyectos y encomiendas hará las cámaras de comercio como opinión, propuestas y compromisos. Bueno, lo decía antes y lo repito, yo de verdad, los que tengáis más trienios en el ámbito de la Cámara, podréis decirlo, pero yo creo que de verdad ha habido una colaboración fructífera, ¿no? Y mirad que se me criticó por ello, porque no creáis que esto ha sido gratis y que a mí, desde el punto de vista
del reconocimiento social ha tenido el impacto positivo que uno pudo pensar a primera vista, ¿no? Me han criticado a izquierda y a derecha en ambos casos, ¿no? Pero a mí me da igual, lo he hecho porque creemos de verdad, desde nuestro proyecto político, creemos que el trabajo con las cámaras tiene todo el sentido del mundo, que la colaboración público-privada tiene todo el sentido del mundo y además está dando resultados. La Oficina de Captación de Inversiones está dando resultados económicos. La representatividad de esta oportunidad en Madrid es otra. Pero tenemos otros muchos ámbitos. Mira, desde la defensa de la materia de infraestructuras en Asturias, eso está claro. El trabajo para la llegada del AVE, el impacto económico, cómo hay que prepararnos para el día después, para que no nos pase como pasó en Palencia, que no recordar que sí, llega el AVE, pero bueno, apenas tiene impacto económico en la ciudad, ni mucho menos. Ahí creemos que tenemos muchas oportunidades. O proyectos conjuntos como ese polo biosanitario, biotecnológico para promover en La Vega. Bueno, yo creo que ahí las cámaras de comercio tienen muchísimo, en este caso la Cámara de Comercio de Oviedo, tiene muchísimo que aportar. Y yo, desde luego, como a estas alturas, yo creo que hace 4 años era un desconocido, y yo eso lo entiendo. Hoy creo que soy conocido más allá de ser reconocido, en el sentido de que se me reconoce por la calle. No, yo creo que se me conoce, ¿no? Que sabéis cómo soy, cómo actúo y cómo trabajo. Yo, desde luego, lo que me quiero comprometer aquí es a seguir profundizando en ese diálogo con las cámaras de comercio y ese trabajo conjunto con vosotros y vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues nada, ahora abrimos un turno de preguntas, los asistentes, o no sé si de manera online, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Así que adelante, a ver quién rompe el... Adelante, venga. Manuel García. Una genérica y otra muy especial. Para un gobierno en minoría, que es lo más probable que pueda tener, sería con geometría variable o con coalición. Esa es la genérica. Que es lo que... Bueno, ahí yo siempre digo que parto de una premisa y lo que quiero es un gobierno fuerte. Y para tener un gobierno va a fuerte... ser muy difícil. Bueno, no tiene por qué, no tiene por qué. Vamos a ver, si de aquí al 28 de mayo, vamos a ver, si uno coge las encuestas, ¿no? Y yo dando por hecho que las encuestas son una foto fija de un momento y que las encuestas, por tanto, no son un anticipo, porque de nada sirve ganar las encuestas y luego pierdes en las elecciones. Y si hay una desmovilización de los votantes que ahora tienen claro que quieren votar la opción que yo represento, votarme a mí como presidente, bueno, pues no va a ser así, ¿no? Pero si cogemos las encuestas y vemos que no hay alternativa, que no hay desde el punto de vista numérico, porque no dan, lo lógico, en mi opinión, es que todo el mundo que quiera estabilidad política en Asturias, que quiera un gobierno fuerte, concentre el voto en la opción que represento. Y fíjate, no solo me dirijo a la gente de izquierdas, a los progresistas, porque la alternativa, si sumara, pasa inequívocamente, y lo vengo diciendo además abiertamente, pasa inequívocamente, de hecho hay un acuerdo ya cerrado, estoy convencido de ello, entre PP y Vox, que sin Vox nunca va a sumar. De hecho, yo lo estoy notando, lo noté en el debate. Estas cosas se observan, como que a mí que me gustan los debates, me gusta la política, lo observé. En el debate no hubo ninguna discusión entre PP y Vox, todos los demás discutimos entre nosotros. Pero entre PP y Vox no hubo ni un solo reproche. Y es más, en las salas de Asturias, donde yo estoy haciendo campaña, porque nos jugamos diputados, por ejemplo, el tercero del Oriente nos lo jugamos pues con Vox en este momento, según las encuestas, que es más probable que caiga a nuestro lado, y el cuarto de Occidente nos lo jugamos ahora mismo, según los trackings últimos, con Foro Asturias. Es decir, da la sensación de que el PP ha renunciado a competir en las salas. ¿Por qué? Porque lo fía todo al crecimiento de Vox. Y yo lo que digo a la ciudadanía es, pues, oiga, si usted es de izquierdas o progresista, téngalo claro, que hay que concentrar el voto porque no nos queda otra. Y hay que movilizarse o primero ir a votar. Pero si una persona es moderada, ante la posibilidad de que Asturias caiga en manos de Vox, que Asturias tiene un simbolismo para Vox muy especial. No nos estamos dando cuenta, pero es una pieza muy codiciada para la extrema derecha. Yo estoy convencido, yo no quiero que Asturias acabe en manos de Santiago Abascal, que sería al final el que teledirija y marque las políticas. Por tanto, cuando yo apelo a un gobierno fuerte, lo que apelo es a que ese votante, el de izquierdas y progresista, el votante moderado, en estos momentos es indeciso, no sabe quién votar, porque a lo mejor el partido que votó hace 4 años ya no tiene la fuerza que tenía, yo les pido que concentren el voto. Tengo clarísimo, un gobierno fuerte es mi aspiración. Y yo, la específica es sobre la nueva ley de vivienda. Sí. Sobre la aplicación de zonas tensionadas en Asturias y la implicación que pueda tener la decisión del gobierno
respecto de esa implementación y la dificultad de inversión de los empresarios. Bueno, eso lo estamos analizando todavía porque es una ley reciente. Yo creo que ahí exige un análisis sosegado. Tampoco nos vamos a volver en ese sentido, quedarnos con los discursos genéricos, ¿no?, de lo que es zona tensionada. Eso hay que analizarlo con mucho rigor y desde luego lo que sí os puedo asegurar es que se va a hacer también en diálogo con el sector. No vamos a adoptar una decisión política sin escuchar previamente al sector y buscando, pues, favorecer la actividad económica también. Es curioso, por un lado se habla de eso, pero por otro lado es verdad que se lanza una posibilidad, yo creo que se abre una ventana de oportunidad también al sector cuando se lanza la posibilidad de edificabilidad y de crecimiento de la construcción de viviendas, bueno, con precios razonables, con alquileres asequibles, pero que es también una oportunidad de construcción, ¿eh? Entonces eso no va a construir la administración. Nosotros no tenemos ese propósito, sino fomentar que, bueno, la iniciativa privada la pueda construir. Va a ser, bueno, por lo que me está diciendo, Sí. claramente lo pensarán, con lo cual no va a ser una decisión inmediata. No, lo tenemos que analizar con calma. Claro. A mí este tipo de aplicaciones yo creo que hay que analizarlas con cierto rigor antes de tomar una decisión, ¿eh? Y escucharme mucho. Más preguntas. A ver. Dos cosas. Presidente, por un lado, cuando hablabas de fiscalidad, efectivamente los impuestos, pues en Asturias en esta última legislatura, por tu análisis, no subieron como parece que la ciudadanía ha percibido. Pero hay una cuestión y es que fijar empresas en Asturias, teniendo en cuenta que otras comunidades puedan ser más baratas, no nos puede perjudicar desde el punto de vista de atraer empresa y talento cuando tenemos competencia que quizás sea más barata. Vamos a ver, una reflexión que hago como punto de partida. Si los datos nos dicen que en los 3 últimos años, en vez de perder empresas, hemos ganado en la movilidad empresarial, es decir, vienen más empresas a instalarse en Asturias que empresas salen de Asturias fuera, y en segundo lugar, no solo en términos numéricos, sino en términos económicos, o que representan, hay más empresas que se están instalando con más recursos en Asturias de los recursos que se nos van. Yo creo que el tema de la fiscalidad demuestra que la influencia en cuanto a la atracción de empresas no es tal. Porque, bueno, empezando porque el impuesto de sucesiones, el impuesto de sociedades es el mismo en todas partes. Otra cosa es que hablemos de sucesiones, de patrimonio, pero eso no tiene que ver con la actividad empresarial. Eso tiene que ver con empresarios concretos. Y, por ejemplo, mirad, yo soy muy claro, el impuesto de patrimonio sigo sin entender la crítica que exista. Porque el impuesto de patrimonio, que a veces se habla de él como si fuera una sangría económica, oye, en Asturias lo paga. Hemos hecho cálculos en la Consejería de Hacienda, con cálculos reales, además, con aplicaciones reales. Hemos visto, lo sabe bien Dolores, que el consejero de Hacienda, en Asturias paga el impuesto de patrimonio una persona que tenga 1 millón de euros. Y por 1 millón de euros pagas 298 euros al año. O sea que no se me puede decir que ahí hay un elemento de diferenciación fiscal que perjudica enormemente. No, pero gracias a esos 298 euros que pagan quienes tienen más de 1 millón, lo cierto es que recaudamos lo suficiente, por ejemplo, para sostener el ERA, que es la protección a las personas mayores. Yo creo que el tema fiscal habría que ir, y esa es mi posición, a una armonización fiscal de mínimos. Yo lo vengo defendiendo, porque como muy bien dice el presidente de Cantabria, mi amigo Revilla, hay comunidades que se pueden permitir tener una fiscalidad mucho más agresiva, entre otras razones, porque tienen un componente que los demás no tenemos. Y hablo del efecto capitalidad. Vale. Y la segunda, en el ámbito empresarial en el que estamos, y las cámaras sabemos mucho de eso, los sectores en muchos casos se quejan de la falta de mano de obra. Tenemos una provincia, una región con falta de mano de obra, pero sin embargo con mucho paro. Y las ayudas están muy bien, las ayudas sociales, pero creemos que hay que tener cierto control sobre ello, porque no puede darse esa circunstancia que se nos está dando. ¿Cómo puedes atajar esa situación que llevamos viviendo años y que no somos capaces de atajar? Tener paro y no tener mano de obra. Bueno, lo primero, según los últimos datos que tenemos, bajamos ya de 60.000 parados.
estaríamos en datos similares a los de julio o agosto, de los mejores meses del año pasado, en estos momentos de desempleo, lo cual es un buen dato, ¿no? Este problema de hay parados, pero al mismo tiempo hay demanda que no se cubre, no pasa solo en Asturias, pasa en otras comunidades autónomas. De hecho, hace poco visteis al presidente del gobierno con Biden. Uno de los acuerdos que estableció y llegó con Biden, con el presidente Biden, era precisamente la posibilidad de migración de migrantes, en este sentido, de movilidad migratoria para sectores concretos en los que falte mano de obra, con acuerdos, contratos ya cerrados, es decir, traer personas para sectores concretos. Yo creo que ahí hay que trabajar en doble línea, ¿no? La primera, la capacitación, porque en ocasiones es verdad, tenemos demandantes de empleos teóricos que luego a la hora de la verdad no tienen los conocimientos necesarios para el sector, y eso lo estamos viendo, con lo cual ahí estamos fallando como sociedad y tendremos que dar, pues, en ese ámbito, yo creo que la salida y la formación para esa salida, prestigiando también el empleo. Es decir, yo creo que hay que hacer también algo motivacional, de es mejor infinitamente que estés trabajando, porque yo creo que eso te va a dar todavía más dignidad o autoestima, ¿no? como persona. Y luego lo que dices de las ayudas sociales, que muchas veces se habla en términos despectivos como paguinas, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que hay que tener un sistema de protección de renta básica, y eso lo dicen no nosotros, lo dicen los mejores premios Nobel de los últimos años, todos insisten en la renta básica como punto de equidad de una sociedad para que las desigualdades no sean tan grandes que impidan el crecimiento de la propia sociedad. Porque al final la desigualdad genera bajada de consumo, con lo cual bajada de consumo, paralización de la actividad económica del país. Ahí nosotros lo que hemos hecho esta legislatura es controlar mucho más la situación, de forma y manera que el salario social, porque es lo que gestionamos nosotros, no sea una estación de destino para la gran mayoría de personas, sino una estación de tránsito. Es verdad que mucha gente anda reacia a salir del salario social porque luego, cuando quedaban en paro, por ejemplo, tenían un contrato de 3 meses, quedaban en paro y tardaban muchos meses en que de nuevo se volviera a aplicar o volviera a incorporarse al salario social. Eso se mejoró muchísimo. Hay una incorporación casi inmediata, con lo cual ese problema ya no existe. Dentro del salario social siempre hay un porcentaje de personas que lógicamente no van a poder trabajar sus condiciones, por su situación, por lo que sea, ¿no? Pero para nosotros es fundamental, y de hecho esta legislatura hemos firmado acuerdos en sectores que necesitan mano de obra, pues, con Traxa o con empresas destinadas a la asistencia social. Estuvo el ministro de Inclusión Social el otro día, Escrivá, ¿no? De Seguridad Social. Estuvimos en una reunión con ellos porque lo que estamos intentando es formar a estas personas para que tengan oportunidades laborales en sus sectores. Vale, y la última, no monopolizo más, y esto es una reivindicación. Las cámaras, tenemos la Cámara de Oviedo, tenemos antenas camerales por mucha parte del territorio asturiano, y ese área metropolitana, que ayer ya hablábamos de él, es muy importante y muy interesante para Asturias. Pero no nos olvidemos de las cuencas, de las alas. Necesitamos traer algo para esos territorios, porque si no vamos a dejar concejos dormitorio, vacíos, y todos vamos a trabajar en el centro de Asturias. Tenemos que ayudar también a que llegue empresa a esos otros territorios. Te invito a que luches por eso. Bueno, ayer te lo comentábamos, ¿te acuerdas, no? Vamos a ver, yo soy de La Viana, nací en La Viana, fui alcalde de La Viana y vivo en La Viana. Y vivo en La Viana pues por un compromiso personal, porque para mí más cómodo sería vivir en Oviedo, encima gratis, hablando claro, en residencia. Bueno, hay un apartamento a disposición del presidente en la última planta, seguramente viviría con todas las comodidades del mundo, no tendría que andar viajando a toda velocidad, el trasiego diario, pero vivo en La Viana por compromiso también con el territorio. Y yo creo que en las cuencas o en las salas hay que empezar a motivar también a la gente que tenga compromiso con el territorio, que aunque tengas que desplazarte a trabajar a no sé dónde, siempre dentro de límites razonables, que sigas fijando población en el territorio. Pero recojo el guante, es verdad que hay que promover proyectos estratégicos claves en esos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en Navia, por un ejemplo, la Consejería de Ciencia tiene un proyecto muy guapo ligado a la innovación, ¿no? En las cuencas hablábamos, hacíamos repaso ayer, ¿te acuerdas, no? En la Pereda, la transformación de la Pereda en una central de biomasa. Si seguimos subiendo, ayer, ¿no? La potencialidad del Pozo de Santiago como un centro de supercomputación. En el Lena,
un proyecto que también trabajamos conjuntamente con la Cámara de Oviedo, la telecabina de Pajares y el que sea una estación de montaña, solo de esquí, si saltamos al Nalón, ¿no? Toda la logística biosanitaria en torno a la lavandería central en Langreo, San Martín del Rey Aurelio, el centro de TIC, ¿no? Donde está el centro de nanotecnología, pero creando y ampliando la posibilidad de que allí estén más empresas tecnológicas. En La Viana, el proyecto de Agrocarrio, ¿no? Todo ligado a estos sectores. En Villaviciosa, proyecto interesantísimo en las alas, el SERIDA, ¿no? Ampliar su funcionalidad y su capacidad investigadora. Es decir, hay que ir repartiendo esos proyectos por el territorio, hay que descentralizar, está claro. Y eso es algo que, bueno, a mí me consta en el trabajo que tuvimos con la Cámara, que ellos lo tienen también muy claro. Así que Ramiro está. Ramiro, adelante. Sí. Querido presidente, vamos a ver, yo estoy un poco avergonzado porque es lógico y natural. Soy el colectivo más modesto y en este momento estamos aquí. Tú eres el presidente del área de comercio y la peluquería pues es, digamos, de segundo orden o tercer orden, ¿no? Pero teniendo la oportunidad, como la voy a tener aquí ahora, de tenerte de frente, con el respeto, el cariño y la admiración que te tengo, quiero aprovechar porque después de oírte, Pericles decía que quien tiene ideas y no sabe expresarlas es como si no las tuviera. Tú, además de tener esas ideas, tienes esa virtud de saber expresarlas muy bien. Ojalá que esas buenas ideas y cómo las expresas, ojalá en Madrid también las puedas exponer con fuerza en cuanto a ciertas necesidades que tenemos en el Principado de Asturias. El 12 de mayo he cumplido 80 años y he tenido la élite de la peluquería española en un homenaje que me han hecho personal. Bien, todos me han venido a pedir lo de siempre, que soy una persona, creo, respetada a nivel nacional en cuanto al IVA. Ya sé que aquí no puedes hacer nada, ni tú con ser presidente, ni nada, eso depende de Madrid. Y como he visto esa, ¿cómo te diré? Esa perfecta sintonía que tienes con el presidente, estoy seguro que tú puedes llegar a exponérselo, de que cuando se ha subido el IVA del 18 al 21% a todos en general, a nosotros que teníamos el 8%, de una tacada no han subido 13 puntos. Quiere decir que si yo sigo manteniendo a mis 9 colaboradores, es porque tenía ya todo pagado el negocio y no debo nada, pero que estamos así. Es más, en España hay 50.000 establecimientos de peluquerías e institutos de belleza. Y en el 2020 han cerrado 18.000 establecimientos. Esto demostrado, o sea, así es, ¿no? En Asturias tenemos 2.500 empresas y unos 7.000 trabajadores. Ahí sí que me encantaría que se lo hicieses ver de verdad al presidente. Somos un colectivo pequeño, pero digno. Y somos esa pequeña empresa que estamos ahí y escuchamos. Yo si tengo esa media de 45 clientes, por ejemplo, diarios, pues escucho y oigo. Y por eso también, entre otras cosas, para tu satisfacción, diré que me hablan, hay opiniones muy favorables a ti. Pero yo te pido, teniendo esta oportunidad que tengo, no te olvides de poder exponer esto. No nos negamos a pagar, faltaría más, no. Si han subido 3 puntos, hombre, que nos suban 3 puntos a nosotros, pero no 13. Está claro, sí. ¿Qué números tengo de lo que cotizo y lo saben? Son 4.500 que yo venía pagando cada 3 meses de IVA, ahora pasé a pagar a 9.800 euros cada 3 meses. Eso es realmente así. Entonces yo lo veo
pero agobia enormemente a nuestro sector, ¿no? Yo quiero eso, transmitírtelo, que lo sepas, que somos un colectivo muy modesto, pero que tenemos nuestro corazoncito. Y, por último, viajas a Madrid constantemente. No te olvides, por favor, de mantener esto con el presidente, porque sé que tienes mucha sintonía. También te he oído en la, ¿cómo se llama? En la campaña, que ¿cómo es? Al candidato del PP, que dice, no, en cuanto pierda, se marcha para afuera. Ojo, también tenemos una gran información de que si ganas y gana el Partido Socialista a nivel nacional, por desgracia también te vamos a perder a ti. No, ahora te lo aclaro. Bueno, yo te lo digo porque sé muy buena tinta que puede pasar. No, pues mira, te voy a ser muy sincero. No, a mí no me ofrecieron nunca ser ministro, pero si me ofrecieran ser ministro, diría que no. Soy tajante. Entre ser presidente de Asturias y ser ministro, prefiero 1000 veces ser presidente de Asturias. Y esto lo digo aquí pública y claramente para que me lo podáis reprochar si algún día lo hago. Bueno, pero había algo. No, pero por eso te digo que con independencia de eso, tenerlo claro, ¿no? Me pasa que sí es cierto que ofrecieron alguna, en este caso asturiano, se le ofrecieron ser ministra, pero a mí no. Pero aunque me lo hubieran ofrecido o me lo ofrezcan en el futuro, yo lo tengo muy claro. Yo sí me presento a presidentes para estar los 4 años de presidente y no ser ministro. O sea, eso quiero dejarlo claro. Igual que lo que yo dije y que estoy pidiendo claridad a todos los candidatos, porque además de verdad creo que esto tiene que ser así, hay que ser sinceros. Es decir, cuando uno pide el voto, está pidiendo lo más importante, que es la confianza. Y es una confianza por 4 años. Entonces yo lo que le digo a todos los candidatos es que tenemos que clarificar si nos vamos a quedar o no en Asturias. Y si yo el 28 de mayo no soy la opción más votada, también os lo digo aquí públicamente para que me lo podáis reprochar, si no lo cumplo, yo me voy a quedar haciendo política en la Junta General, cumpliendo con mi obligación, que para eso me votan. Es decir, y esto quiero dejarlo claro porque lo exigí al resto de partidos, no solo al PP, a todos. Que, oye, lo que no me gusta es que si la gente va a votar, pues imagínate a alguien en mi ámbito, si yo no tuviera claro, no lo dijera categóricamente, que me voy a quedar los 4 años, pues entiendo que otra gente pudiera decir, oye, pues no voto a León, voto a otra persona. Lo mismo pasa a la derecha. Entonces, eso quiero dejarlo claro. Ni voy a ser ministro. Para mí, entre ser presidente y ministro, ser presidente del Principado, tengo claro, eso lo tengo clarísimo. Y el segundo, lo del IVA. Lo primero, oye, dices modesto, permíteme que te reconozca como uno de los grandes reconocido en toda España, porque tú lo sabes, o sea que, y además que tienes mi reconocimiento también, como sabes, y mi cariño. Eso es lo primero. Segundo, lo que estás pidiendo es muy justo. Es muy justo, porque es verdad que la subida que se hizo fue absolutamente desproporcionada. Y porque la peluquería es un bien de primera necesidad. No estamos hablando de algo que podamos prescindir, porque no es así, es mentira. Y por tanto, bueno, se lo trasladaré al presidente, y no solo al presidente, como esta semana va a venir Nadia Calviño, aquí a Asturias, aprovecharé también para trasladárselo a la vicepresidenta económica y para que sepa un poco, bueno, pues que regulen, que ajusten, que me parece una cuestión justa. Tengo sintonía, dices, con el presidente, esto me da pie a explicaros también una cosa. Tengo sintonía en muchas cosas, subida a las pensiones, subida al salario mínimo, en la materia de lo que es, por ejemplo, becas para jóvenes, pero también tengo muchas discrepancias, ¿eh? Y cuando tengo que discrepar, yo aquí quiero dejaros una cosa clara, que es sabida. Yo cuando tengo que elegir entre Asturias o la posición del gobierno de España, si hay confrontación, yo elijo siempre Asturias. Y lo sabéis bien en materias como, por ejemplo, el lobo, la inclusión del lobo en el ESPRE. No solo me opuse, sino que llevé a los tribunales al gobierno de España. O sea, yo he presentado una reclamación judicial contra el gobierno de España. No solo eso, en materia del IVA, el IVA que bueno, eso lo sabe bien, que por un cambio en la forma de pago de IVA, nos debía al gobierno de España en torno a 75-80 millones de euros, no nos los querían dar y nosotros llegamos a presentar un recurso. Lo que pasa es que luego, por suerte, el gobierno de España aceptó y derivó.
Otras diferencias, pues en materia del Estatuto de la Industria Electrointensiva, ahí estamos en desacuerdo. Sin embargo, sí estamos de acuerdo en que hayan incrementado los derechos de compensación por emisiones de CO2, que pasó de 6 millones a 244. Es decir, yo a mí no me duelen prendas. Cuando estoy de acuerdo lo digo, y es verdad que mantengo muy buena relación con el gobierno, lógicamente, pero cuando tengo que estar en desacuerdo, mi prioridad es Asturias. Y yo tengo claro, soy el presidente de Asturias con todas las de la ley. Si tengo que alzar la voz discrepando con el gobierno de España, lo hice. Lo hizo en los trenes de cercanías, el escándalo de los trenes de cercanías. Montamos la de Dios, si me permitís la expresión, tanto Revilla como yo. Hubo una negociación durísima en el ministerio y salió eso que se llama el Acuerdo de la Castellana, que es que nos iban a dar 10 trenes nada más, nos van a renovar toda la flota de la antigua FEBE y a mayores va a ser gratis en las cercanías tanto de Renfe como FEBE hasta como mínimo el 2026. Gabrielles, vamos terminando. Sí, candidato, buenos días. También desde el aprecio y efecto de usted. Pero discrepo en algo fuerte. Voy a ir al tema del paro. Y te pido, no me lo metas a los callados. Estamos hablando de esos 70.000 parados que pueden trabajar. Han estado trabajando. No serán 50.000 o tal. Yo jamás me voy a meter con las ayudas sociales, cuidar a los huérfanos, los inválidos, tal. Por favor, todo el apoyo. El anciano, todo el apoyo. Pero mira, sabes que represento la estación de Salvadores y las empresas. Y hoy, antes de ir para aquí, y tarde, estoy aquí viendo una bandeja de solicitudes de trabajo. Hoy, a fecha de hoy, 317. Ayer estuvimos para buscar gente en Barnalón y tal, buscando porque no hay solución. Y claro, ver esto, estas pequeñas empresas, y decir que hay 60.000 parados que estamos costeando entre todos, creo que estoy ya en una reflexión seria. Si hubiera tiempo, contaría más anécdotas. Un tema es el tema social, no lo mezclemos, y otro es el tema laboral del derecho. No hacen cursos, no hacen no sé qué, no se reciclan. Claro, si tienen el parito, que tú mismo has nombrado, porque así lo entiendo, porque así me lo han explicado. Hace unos meses fui al Pilar Necesitario y un señor me lo explicó muy bien, era un gitano. Lo que él ganaba y lo que ganaba un trabajador. Mi amiga y la niña, 700 no sé qué euros, porque la tiene el nombre de ella. Yo de la tal, 400 no sé cuántas cosas tal. Cáritas, el Ayuntamiento de Infiesto, 150 de ayuda para la renta y tal, evidentemente cobraba tanto como un paño. Sí, pero es la verdad. ¿Qué podemos hacer en eso? Paraos, no me metamos tema social. Tema social, lo pediría a todo el mundo que estamos de acuerdo en que hay que apoyarlo hasta el infinito. Pero bueno, uno es el parado y otro es el... Bueno, pero y fíjate, yo me quedo con la primera reflexión que decías, hay tantos parados y no tienen capacitación o formación suficiente, no están haciendo los cursos suficientes para acceder a una oportunidad de empleo, como tú dices, 315, ¿no? 17. 317. Pues fíjate, pues en eso es donde nosotros tenemos que modificar el funcionamiento del SEPEPA. Para que facilite. Sí, por eso. No, ese es el... Y parado. Esto de verdad es para subrogarse. Claro, pues por eso te digo. Mira, citabas Valnalón. En el caso de Valnalón, el centro de formación profesional que está al lado, que yo estoy visitando, hay un montón de abandono escolar como consecuencia de que las empresas, como pueden trabajar inmediatamente, ni terminan. Entonces estamos intentando que ese sector compatibilice la formación con el trabajo. ¿Por qué? Porque nos parece importante que hay demanda. Yo creo que ahí pasa por la vía de lo que te decía, de ver los nichos de oportunidad y ver en qué nos podemos formar. Pero lo estamos haciendo en el salario social, ¿eh? Mira, se lo diré a la consejera de Derechos Sociales, la posibilidad también de que se firme un acuerdo con vosotros para formar personas que puedan integrarse ahí, como estamos haciendo, pues, antes eso lo citaba, en toda la perspectiva de atención social, de personas mayores, de dependencia, o a través de Traxa, que también lo estamos haciendo. O sea que, pues así se lo trasladaré. Pero aquí hay que poner el que pueda trabajar, activar y apuntar, porque hay que apuntar todos y colaborar. El que no puede, yo pido apoyarlo mucho más. Ahora, todo aquel que pueda y demás, fuera de la trinchera, que eso se acabó.
cuya consejera, por cierto, y quiero poner en valor, hizo una declaración pública que fue muy criticada por algunos sectores y yo creo que dijo grandes verdades al respecto sobre esta polémica que estás comentando, ¿no? En fin, José Manuel, y vamos a terminar. Buenos días, presidente. Bueno, las cámaras de comercio, como sabes, formamos parte de la mayor red cameral del mundo, ¿no? Empresarial del mundo, perdón. Somos corporaciones de derecho público al servicio del interés general de la economía y en el caso de las Asturias creemos en esto. Creemos en estas Asturias de las oportunidades, lo hemos demostrado por tierra, mar y aire. Lo que pasa es que queremos que las oportunidades de Asturias se conviertan en impactos positivos para la región y eso requiere mucho esfuerzo, como bien sabes, no cae del cielo. En ese sentido nos apetece saber, en el caso de que revalides la presidencia de esta comunidad, ¿qué podemos esperar de una administración que ha hecho avances en una medida yo creo que corta, pero ciertamente bien orientada en algunas leyes, las que has citado, las 3 leyes reformistas, la de medidas urgentes, el empleo público, también la de calidad medioambiental, también hemos sido firmes defensores de la agencia de innovación, como sabes. Pero queremos que ese trabajo que se inició, que yo creo que está bien orientado, pero que no ha podido llegar demasiado lejos, queremos que siga recorriendo un largo camino y que nos permita, como digo, que esas oportunidades en las que creemos de verdad se conviertan en verdaderos impactos para que Asturias sea una región próspera y, por supuesto, una región con una sociedad bien cohesionada, que es a lo que aspiramos las cámaras. ¿Qué podemos esperar de esa continuidad, de ese proceso reformista? No, pues esperar toda. Vamos, nosotros nos presentamos con esa visión. Y además porque, mira, yo creo que hay que superar el cortoplacismo que abunda en política. El problema de la política, y hay que entenderlo, es que cada 4 años, que está muy bien, claro que sí, la democracia es eso, pero cada 4 años nos sometemos a la presión electoral, lo que significa que el primer año de legislatura cuesta arrancar, se pone en marcha todo, el rediseño del organigrama, el funcionamiento, el arranque. Y el último año te lo pasas cerrando todo y preparando para la siguiente campaña electoral, con lo cual, gobierno, de actividad en la que puedes desarrollar esa reforma, son 2. Por eso, fíjate, yo, aunque suene impopular, ya hace años que vengo defendiendo que las legislaturas tienen que ser de 5 años, no de 4. Precisamente para que diera más tiempo de gestión y de transformación. Pero como eso no es posible, porque si es una reforma a Constitución, yo me voy a quedar en otro tema, ¿no? Nosotros queremos que esta legislatura que se inicia ahora es en la que vamos a desarrollar todo eso que venimos aprobando. Porque tú lo dices bien, aprobamos leyes en tiempo de descuento, casi en los 2 últimos plenos. Entonces, hay una oportunidad de desarrollo de la misma fundamental. Y ahí tenéis que saber que vamos a contar con vosotros. Incluso cuando en la aplicación práctica de las mismas se observen disfunciones que va a pasar, porque cuando se apliquen lo vamos a ver. Que algo sé de derecho, sé que en la aplicación de la norma siempre aparecen cuestiones que uno cuando la define, por muy bien que la haya trabajado, no lo detecta. Bueno, pues también en eso tenemos el afán reformista de incluso cambiar. Porque yo prefiero 1000 veces reconocer un error de que en esta acción concreta no está saliendo como pensábamos y por tanto mejor hacerla de esta manera o probar de esa manera que no sostenerla y no enmendarla, ¿no? El de aguantar a cualquier precio. Así que yo lo que sí quiero que tengáis la seguridad completa de la voluntad reformista toda por parte del gobierno. Bueno, pues vamos a terminar, ya creo que estamos en la hora, empezamos un poco más tarde de las 12. Agradecer al presidente Adrián Marbón su presencia 4 años después, hace 4 años vino como candidato y como termino como empecé, ¿no? Yo creo que las cámaras han sido, porque es su ADN, un colaborador leal desde el punto de vista institucional, tanto con las administraciones locales como las autonómicas, que hemos ofrecido propuestas, arrimar el hombro por el bien de Asturias e intentar ser generadores de actividad económica. Creo que es el gran reto que tiene esta región, que es la que genera empleo, la que genera también sus impuestos para mantener el estado de bienestar. Y en ese aspecto, pues una vez más, la mano tendida y dispuestos a arrimar el hombro, si así lo deciden los asturianos, que en los próximos 4 años continúe siendo presidente del Principado. Y te doy el último mensaje que quiero comentar. Como el minuto de oro, Eso, los debates. No, yo simplemente agradeceros que estéis aquí porque me imagino tenéis otras muchas cosas que hacer, lógicamente, y para mí es un placer el compartir este rato con vosotros, previo a seguir el recorrido, que hoy voy a Carreño, a Gozón, a Langreo, todavía me queda
largo, ¿no? El otro día en broma me decían que se notaba mucho el cambio, ¿no? Respecto al día a día de presidente. Yo digo que la única diferencia es que paro menos en los sitios, pero que en realidad sigo en la ruta, porque ya me veis que hice de la legislatura un permanente recorrido por Asturias. Yo lo que os pido es que reflexionéis el voto, y os lo digo un punto de cara al 28. Primero que votéis. Votéis lo que os dé la gana, pero que votéis. Porque mirad, siempre lo digo, el voto es la conquista de la civilización y el sistema con el que los seres humanos conseguimos resolver nuestras diferencias no en base a la violencia, sino en base a la participación. Así que eso es lo primero. Pero en segundo lugar, yo pediros la confianza. ¿La confianza por qué? Porque con todo lo que vemos, o el enfoque que vemos de las encuestas, de los resultados, está claro que cuanto más fuerza tengamos y que mejores resultados tengamos, un gobierno más fuerte va a salir de las elecciones. Y os lo digo con toda humildad, es decir, yo lo que no os voy a vender motos ni prometeros lo imposible, porque no lo voy a poder hacer. Incluso cosas que os haya prometido, sé que voy a fallar, porque en esta legislatura, claro que me equivoqué en muchas cosas y hice cosas mal. Pero también lo que os puedo ofertar es esa estabilidad, ese propósito de, en tiempos de incertidumbre, darle la estabilidad que Asturias necesita, cercanía, como veis, creo que otra cosa no, pero todo el mundo me la reconoce, y además que admito bien las críticas, que no las acepto mal, sino todo lo contrario, las recibo y me gusta aprender, y luego la experiencia. Porque mira, yo hace 4 años venía con toda la ilusión del mundo, que sigo teniendo, porque yo soy político por vocación, porque me encanta la política, porque además creo en la fuerza de la política para cambiar el mundo y la vida, y en esta ocasión vengo con el valor añadido de la experiencia. Así que ya depende de vosotros si tenéis a bien darme la confianza. Lo único que os puedo decir es que si me la dais, bueno, pues voy a dejarme la piel en estar a la altura de ella, o nos vamos a dejar la piel en estar a la altura de ella. Así que muchas gracias por escucharme y el domingo 28 a votar. Muchas gracias. Gracias.